Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con la parte 8 de la historia, Master Min. Inicio de la anarquía. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni el anime de Boku no Hero, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Parte 8. Cuando salió de la oficina de Cese, Mina estaba exhausta. Por un lado, estaba agradecida por la terapia porque le dio la oportunidad de desempacar, bueno, todo lo que había estado sucediendo desde que llegó a Ma, pero al mismo tiempo, que la llamaran durante una hora cada semana no era muy agradable. No es que Cese no fuera buena en su trabajo. Lo era, pero Mina a veces se preguntaba si era demasiado buena en eso. Habría sido mucho más divertido simplemente nunca darse cuenta de cómo sus acciones afectaban a los demás a veces. Kirishima estaba sentado contra un árbol y miraba a Kaminari y Zero jugar frisbee en uno de los jardines. Ella se dejó caer sobre la hierba junto a él con un gemido. Kirishima se rió entre dientes, supongo que la terapia salió bien. Mina lo miró y él le dio una sonrisa de dolor, oye, al menos la superación personal es varonil, ¿verdad? Puaj. Ella hizo un puchero. Supongo. Kirishima se alborotó el cabello y llamó a los demás chicos. Ha vuelto. Kaminari y Zero corrieron y Kaminari hizo una mueca mientras se deslizaba sobre el césped, ¿cómo estuvo? Mina hinchó las mejillas y suspiró. ¿Alguna vez sientes que eres un fracaso y siempre arruinas todo? Zero hizo una mueca, ¿tan malo, eh? Mina sintió miserablemente, la jodimos, muchachos. Los chicos intercambiaron miradas y Kaminari se desplomó. ¿Estás hablando de todo ese lío con Tokoyami? No. Mina sintió de nuevo, nos equivocamos. Gran realización. Kirishima se pasó las manos por el cabello, que no se había molestado en gelificar en un par de semanas. Sus raíces también comenzaban a crecer, pero por alguna razón no había tenido tiempo de volver a teñirlas. Él suspiró, sí. Sí, lo hicimos. Es tan difícil saber en quién confiar. Mina se quejó. Le dimos a Bakugo el beneficio de la duda y resultó ser un villano, pero luego fuimos súper cautelosos con Tokoyami y terminamos saltando el arma y empujándolo a la villanía de todos modos. Es como si no importa en quién confiemos, terminamos perdiendo cada vez. Dejó que eso se hundiera por un minuto. Yo solo deseo, lo sé. Kaminari comenzó a tirar de la hierba. Yo también. Bueno, al menos nos tenemos el uno al otro, ¿verdad? Kirishima forzó una sonrisa. Pero, ¿tenemos eso? Zero preguntó. Quiero decir, esa es la peor parte, ¿verdad? Pensamos que también teníamos Bakugo. Bueno, no soy un villano. Kaminari dijo con firmeza. Y sé que probablemente no significa nada y es como, súper patético, pero, mostró su dedo meñique, prometo no convertirme en un villano y traicionar a ninguno de ustedes. Es demasiado tierno. Ayuda. Hubo una breve pausa antes de que Zero resoplara. Tienes razón, amigo, eso es muy patético, pero lo aceptaré. Extendió su propio dedo meñique y lo conectó con el de Kaminari. Si ustedes no se vuelven villanos, yo no lo haré. Mina respiró hondo y sonrió. Quiero participar. Puede que sea un poco estúpido, pero si al menos no podemos confiar el uno en el otro, entonces eso apesta, así que estoy dispuesta a dar un salto de fe. El resto de ustedes lo hacen. Zero sonrió y tendió su otro dedo meñique para que Mina lo tomara, y luego todos se giraron para mirar a Kirishima, quien era el único que seguía conteniéndose, con una mirada casi asustada en su rostro. Kaminari extendió su dedo meñique. Vamos, amigo. Confiar el uno en el otro fue idea tuya, así que te unirás a nosotros o qué. No lo apresures. Mina siseó. Todo el asunto con Bakugo lo afectó más que al resto de nosotros. Habiendo dicho eso, se giró y le tendió su propio dedo meñique. Cuando estés listo, te queremos aquí. Yo solo. Kirishima tragó saliva. No sé si lo entendemos. Zero dijo. Una cosa es simplemente decir que podemos confiar el uno en el otro, pero otra es prometerlo. Pero, ¿cómo? No creo que ninguno de nosotros pueda hacer esto solo. Sí, no es saludable, amigo. Kaminari agregó. Ahora entra aquí. Kirishima inhaló profundamente antes de unir los meñiques con Zero y Mina. Ok. No los traicionaré, muchachos. Yo confiaré en ustedes.
Mina resopló, con lágrimas en los ojos. Ok, ahora un abrazo grupal o los mataré a todos. Los niños se rieron y mientras se sentaban en un charco de abrazos gigante, Mina casi se sintió esperanzada de nuevo. Tal vez eventualmente las cosas realmente estarían bien. Pixiebot deseaba que todavía estuvieran en la escuela secundaria. Ser adolescentes había sido una pesadilla, pero había sido más fácil cuando las únicas cosas de las que tenían que preocuparse eran sus calificaciones en el último examen de inglés y la transición de tijera en lugar de ayudar a los supervillanos y si debían lastimar o no a una niña ya traumatizada. Tomaría la pubertad de nuevo cualquier día por esto. Los meninos se sentaron en un tenso silencio mientras evitaban cualquier apariencia de conversación durante la cena. Claro, se decían algunas palabras de vez en cuando, pero a veces parecía que no habían tenido una conversación completa desde el día en que se dieron cuenta de que la sangre de Eri era el ingrediente clave en la fórmula de Overhaul. Pixiebot suspiró en silencio y picoteó su comida. Ella solo quería a sus amigos de vuelta. Tijer y Mandalay miraron en su dirección, pero por lo demás no llamaron la atención por su suspiro. Ragdoll, sin embargo, gimió y apartó su plato. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir haciendo esto? Sin importar el tiempo que tardes en recobrar el sentido. Tijer gruñó. No podemos lastimar a un gatito. ¿Sí? Ragdoll desafió. ¿Y qué hay de todos los otros gatitos, All for One se va a escapar junto a Mastermind, sabes que es verdad. ¿Qué hay de toda la gente que matará cuando salga, ¿Qué pasa con esos gatitos? ¿Qué? Entonces, ¿quieres que ella sea un sacrificio por el bien mayor? Tijer desafiado. Como si eso fuera justo para una niña tan pequeña. No importa si es justo o no, Ragdoll estaba gritando ahora. Es la única manera, me niego a creer eso. Tijer se puso de pie, su silla cayó con estrépito detrás de él. Mandalay. Habla un poco de sentido en ella. Esa niña, tiene casi la misma edad que Kouta. No lastimarías a Kouta si se tratara de eso, ¿verdad? Mandalay miró entre ellos con los ojos muy abiertos. Es diferente. No, no lo es. Tijer agarró el periódico de hace unos días y lo abrió en una foto en blanco y negro de Eri de pie junto a una Urabiti arrodillada, con conos de helado a juego en sus manos. Ella es una niña Mandalay. Tal como él lo era. Exactamente, era un niño. Argumentó Ragdoll. Él no merecía morir. Ninguno de nosotros merecía lo que la liga nos hizo. ¿Realmente vamos a dejarlo pasar? Tijer gritó. Si eso significa mantener a un niño a salvo, entonces sí. Se callarían todos. Pixiebot golpeó sus manos sobre la mesa mientras saltaba. El resto de su equipo la miró en estado de shock mientras ella jadeaba, fulminándolos con la mirada a cada uno de ellos. No es de extrañar que nunca más hablaran si ni siquiera podían pasar la cena sin tratar de arrancarse la cabeza el uno al otro. Estoy tan jodidamente harta de esto. Quiero a mis amigos de vuelta, así que vamos a lidiar con esto. Ahora. Pixiebot dijo con severidad. Ragdoll, Mandalay, no vamos a dejar que la liga se salga con la suya con lo que han hecho, no se preocupen, pero estoy con Tijer en esto. No vamos a lastimar a ningún niño. Ragdoll sacudió la cabeza hacia arriba. Pero, no. Pixiebot puso su pie en el suelo. Incluso si hemos decidido trabajar con los villanos, aún así comenzamos todo esto como héroes y no hay forma de que vayamos a caer tan bajo. Somos héroes. Siempre hemos encontrado una manera de hacer que las cosas funcionen y esta vez no va a ser diferente. Encontraremos otra manera. ¿Qué otra manera? La voz de Mandalay sonaba rota. No tenemos ninguna posibilidad contra All for One a menos que deshabilitemos todas sus peculiaridades. Pixiebot se mordió el labio y volvió a mirar el periódico. Eri se veía tan pequeña, como lo había sido Kouta. Claro, había prometido que encontrarían una solución y estaba tratando de mantenerse optimista, pero la sangre de esa niña era la única opción. Pero incluso si estuvieran dispuestos a lastimarla, podrían. Eraserhead probablemente era muy protector, así que probablemente no la dejaba sola. El guardaespaldas de Eri es uno de los estudiantes de la clase 1A, ¿verdad? Pixiebot preguntó. ¿Guardaespaldas? Preguntó Ragdoll.
¿Te refieres a ese chico de cabello morado que está en el fondo de todas las fotos? Pensé que era solo su niñera. No, Eraserhead no la dejaría con alguien que no pudiera protegerla. Tiger dijo. Sí, lo recuerdo del campamento. ¿Qué hay de él? Pixiebot trató de ordenar sus pensamientos. Bueno, todo el mensaje de Eri es que hay tonos de gris en todas partes entre los héroes y los villanos, ¿verdad? Puede que sea un poco joven para entender por qué es necesario matar a All for One, o un poco joven para mantener nuestro plan en secreto, pero su guardaespaldas no lo es y lo más probable es que crea en los mismos ideales. ¿Qué pasa si le pedimos que nos consiga una muestra de su sangre, lo suficiente para hacer la droga? Tiger parpadeó al darse cuenta. Tiene una peculiaridad de lavado de cerebro, siempre podría ordenarle a un flebotomista que le extraiga sangre sin lastimarla. Pixiebob asintió, obtenemos lo que necesitamos. Ella no se lastima. Pero eso es arriesgado. Argumentó Ragdoll. ¿Qué pasa si le dice a Eraserhead o Nezu? Tiger se volvió hacia ella. No. Podemos herir a un gatito. Ragdoll parecía que estaba a punto de insistir cuando Mandalaya sintió con firmeza. Estoy de acuerdo. Deberíamos preguntar primero. Si eso funciona, entonces, bueno, entonces podemos resolverlo. Pixiebob la miró con gratitud. Gracias. Mandalay negó con la cabeza. No me des las gracias. Todavía no ha funcionado. Ser un villano era diferente de lo que Katsuki esperaba. Toda su vida había admirado a los héroes y querido ser uno, pero nunca se había dado cuenta de lo limitantes que eran todas esas reglas. Los héroes tenían que preocuparse por contenerse, evitar daños a la propiedad, mantener buenas relaciones públicas y todo tipo de tonterías para arrancar. Pero Katsuki nunca había disfrutado de contenerse. Si él quería ser el número uno, entonces ¿por qué debería limitarse a sí mismo solo para evitar algunos estúpidos extras? Cuando golpeaba, quería golpear fuerte. Ser un villano fue liberador en ese sentido. Claro que lo había asustado cuando golpeó accidentalmente a ese tipo hasta matarlo, pero el extra probablemente se lo merecía, y ahora que ya había volado más allá de esa pared, no tenía que preocuparse más por eso. No es que se dispusiera a matar gente, obviamente, pero era bueno poder deleitarse con el poder de apagar la luz de alguien sin sentirse culpable por lo que podría pasar si iba demasiado lejos. Siempre había amado ese sentimiento. Incluso cuando solo eran Deku y esos otros perdedores en la escuela, se había emocionado al ver el miedo en sus ojos y saber que era más fuerte que ellos. Era aún mejor ahora que no solo estaba golpeando a niños mocosos, sino a adultos reales con poderosas peculiaridades propias. Demostraría que era mejor que todos esos extras inútiles, incluido Deku. Sin embargo, había algunas partes de ser un villano que eran bastante molestas. Tal vez hubiera sido diferente si no fuera un vagabundo y huyera de la policía, pero como sea, podría lidiar con eso. Extorsionar a la gente por dinero en efectivo no era demasiado efectivo para obtener dinero rápidamente, pero golpearlos hasta que le dijeran su número de PIN e ir al cajero automático más cercano antes de que tuvieran la oportunidad de cancelar su tarjeta de crédito sí lo era. Había sido más difícil encontrar un apartamento de lo que esperaba, ya que la mayoría de los lugares no se alquilarían a alguien con una orden de arresto activa, obviamente. Había asumido que a los lugares más incompletos realmente no les importarían cosas como la identificación y que él fuera menor de edad y tenía razón, pero aparentemente a esos lugares sí les importaba su historia con el autor intelectual. El estúpido Deku estaba haciendo un lío incluso ahora que finalmente estaba fuera de la vida de Katsuki. Típico. Aparentemente, él era un riesgo demasiado grande o lo que sea y ninguna cantidad de amenazas podría cambiar sus estúpidas y malditas mentes. Lo que sea, él no los necesitaba de todos modos. El edificio abandonado en el que se encontraba actualmente en cuclillas estaba deteriorado y olía claramente a humo después de haber echado a los ocupantes anteriores, pero se las arregló para sobornar a alguien para que conectara un generador para que al menos tuviera electricidad y agua caliente. Todavía apestaba, pero apestaba menos que tratar de dormir en un callejón como lo había hecho las primeras noches. Podía lidiar con eso, especialmente porque no duraría mucho. Muy pronto, les mostraría a esos idiotas que él era mucho más aterrador que Deku.
Era solo cuestión de tiempo. Uraraka parecía un poco perdida y fuera de lugar mientras caminaban hacia el café. El incómodo silencio de Itoshi probablemente no estaba ayudando, pero ¿qué se suponía que debía decir? Oye, me alegra ver que finalmente despertaste y dejaste de matarte por un sistema roto. Felicidades. Pero incluso si ella era un poco incómoda y seguía mirando instintivamente cada ruido, incluso un poco sospechoso, Itoshi no pudo evitar sentirse impresionado de que lo intentara. No sabía exactamente qué le había estado haciendo Nezu para llevarla al agotamiento, pero obviamente era difícil luchar contra eso si le había tomado tanto tiempo comenzar a contraatacar. Probablemente le tomaría un tiempo sentirse cómoda simplemente existiendo por sí misma en lugar de trabajar cada minuto para mantener felices a otras personas, pero Tsu caminaba a su lado y le daba un apretón tranquilizador en la mano cada vez que saltaba ante un nuevo sonido o miraba como si quisiera salir corriendo. Básicamente, era un trabajo en progreso, pero estaban llegando allí. El resto de la clase ya había llegado poco a poco cuando llegaron, y si no fuera por la ausencia de todos, casi se habría sentido como una de sus antiguas reuniones de clase. Comenzaron la UA con 20 estudiantes a principios de año. Un total de 20 niños con brillantes esperanzas y aspiraciones de ser héroes, salvar a la gente y cambiar el mundo. Obviamente, eso no había funcionado como lo habían planeado. En total, casi la mitad de la clase se había retirado y Itoshi supuso que se suponía que debían estar agradecidos de que solo un tercio de ellos se hubieran convertido en villanos en lugar de héroes, pero de alguna manera todavía no se sentía como una victoria, incluso si estaba feliz de todos los que se estaban moviendo hacia cosas más grandes y mejores. Aoyama estaba comenzando a convertirse en un modelo bastante popular e incluso había rumores de que pronto se convertiría en diseñador, por lo que parecía estar bien. A Ojiro le habían ofrecido un puesto de instructor en el dojo que Uneada había comenzado después de anunciar su retiro y había elegido continuar su educación en una escuela que estaba más cerca y no lo convertía en un objetivo. Itoshi no estaba seguro de lo que estaba haciendo Mineta, pero no estaba siendo atacado por la liga de villanos cada 2 semanas, así que supuso que él también estaba ganando. Lo que más dolió fue la ola de estudiantes que perdieron después de que Tokoyami los abandonara. Itoshi no estaba seguro de si Shoji se había quedado en el curso de héroe para mostrarle a Tokoyami que no había resentimientos por casi matarlo en el campamento de verano o si pensaba que su apariencia era demasiado aterradora y tenía miedo de recibir el mismo trato de sus compañeros de clase, pero de cualquier manera, había ido a Aizawa y le dijo que quería salir. Si hubiera ido con Nezu, lo más probable es que la rata lo hubiera presionado para que se quedara, pero Aizawa no hizo eso. En cambio, se ofreció a ayudarlo no solo a él, sino a cualquiera en la clase que haya estado buscando una excusa para irse, para encontrar un lugar a donde ir y Satou y Koda aceptaron la oferta. Así fue como todos habían llegado aquí. Aizawa se había puesto en contacto con algunos de sus antiguos contactos, los hermanos Ota, que dirigían un café de gatos y les consiguió trabajo a los 3 en Naruata. La clase había decidido dejar que se instalaran antes de venir de visita, pero ya había pasado suficiente tiempo que, incluso si hubiera otro incidente, como casi todas las veces que salían como clase, no sería algo para que los despidan. Sin embargo, Itoshi todavía tenía a Aizawa en marcación rápida, por si acaso. Yorosu saludó a los 3 cuando entraron. «Bienvenidos. Vengan a sentarte, ya pedí una variedad para nosotros». ¿Quieres decir que nos ordenaste todo el menú? Hiro puso los ojos en blanco. ¿En serio, no vamos a poder comer todo lo que pediste? Bueno, solo estoy apoyando a mis amigos. Yaoyorosu se sonrojó. ¿Es eso incorrecto? No. Kirishima les dio una sonrisa triste. Apoyar a tus amigos es súper varonil. Yaoyorosu le dio una sonrisa agradecida y Zero pasó un brazo por encima de su hombro. Sí, y todos somos débiles para el horneado de Satou, así que haremos que desaparezca de alguna manera. Me sorprende que en realidad terminaras haciéndolo, Ochako. Asido dijo. Por lo general, estás demasiado ocupada entrenando. Uraraka se tensó y Itoshi atrapó a Tsukasi mirando a Asido. Él entendía por qué, obviamente, y si no hiciera más daño que bien, Itoshi habría usado su peculiaridad y ordenado a Asido que se callara.
Uraraka tomó la mano de Tsu debajo de la mesa y le dio un apretón. Bueno, parte de ser un buen héroe es ser un ejemplo de esperanza. ¿Cómo pueden los civiles sentirse lo suficientemente seguros para relajarse y vivir sus vidas si sus héroes no tienen la confianza suficiente para hacer lo mismo? La explicación sonó un poco ensayada e hizo que Hitoshi se preguntara cuánto tiempo había pasado practicando las palabras frente al espejo para hacerlo perfecto en caso de que Nezu la confrontara. No era justo que un adolescente necesitara una excusa para pasar el rato con sus amigos y ser una niña normal, pero supuso que el mundo no había sido justo desde antes de Master Min, así que al menos la excusa era suficiente para sus compañeros de clase aceptaran sin dudarlo. Hubo un rubor de alivio en los ojos de Uraraka cuando Asido se apartó de ella para mirar hacia la cocina justo a tiempo para ver a Satoru abrir la puerta con bandejas en cada mano. Él sonrió cuando los vio y se dirigió directamente a su mesa, colocando las bandejas frente a ellos. Pedí traer su pedido para poder saludarlos. Me alegro de que pudieran venir aquí. Por supuesto. Yaoyorozu se puso de pie y le dio un abrazo. Kouda y Shoji están aquí. Kouda está por aquí en alguna parte. Satoru frunció el ceño y miró a su alrededor. Hay muchos rincones y grietas alrededor del café que le gusta usar como escondites, por lo que es poco probable que lo veas. Bueno, a menos que seas un gato. Todos se rieron de eso. Hitoshi sonrió mientras rascaba a uno de los gatos debajo de la barbilla. Sí, eso parece correcto. Parece que está feliz. Satoru sonrió. Sí, un lugar como este es el cielo para él. Además hemos tenido más suerte en adoptar gatos con humanos que les gustan, así como en nuevos perros callejeros. Kouda fue hecho para un trabajo como este. ¿Qué pasa con Shuji?, preguntó Hiro. Trabaja en la cocina contigo, ¿verdad? ¿Va a venir a saludar? La expresión de Satoru se transformó en una mueca. Él, se queda mayormente en la cocina estos días. Hemos intentado decirle que la mayoría del personal tiene algún tipo de mutación, por lo que no tiene que preocuparse por asustar a los clientes, pero Satoru se encogió de hombros con impotencia y todos se movieron torpemente en el silencio. Probablemente fue, al menos en parte, su culpa que Shuji tuviera tanto miedo de ser juzgado como un villano después de que la clase había expulsado a Tokoyami por pura sospecha. De alguna manera, no creía que decir lo siento realmente fuera suficiente en esta situación. Después de un largo momento, Satoru se aclaró la garganta. Sin embargo, los hermanos Ota dicen que es uno de los mejores empleados que han tenido. Con todos sus brazos, puede congelar un lote completo de galletas en, bueno, literalmente una sexta parte del tiempo. ¿Es él quien hizo esto? Yaoyorozu levantó una magdalena. Son preciosas. Satoru asintió y sonrió suavemente. Me aseguraré de decirle que les gustaron. Ochako estuvo en silencio en el camino a casa. Antes de su colapso, no había entendido por qué alguien dejaría voluntariamente una carrera en la que podía salvar a la gente. Simplemente no tenía sentido y se sentía mal en tantos niveles, pero después de ver la nueva vida que Satoru y algunos de los otros habían creado, bueno, la excusa que le había dicho a Nezu ya no sonaba como una excusa. Cuando era pequeña, le encantaba estar rodeada de peleas de héroes, no para ver la pelea en sí, sino para ver todas las caras felices de todos en la multitud, pero en algún momento del camino, había perdido de vista eso. Convertirse en un héroe de alguna manera se había convertido más en vencer a Master Min que en salvar a los civiles, pero ahora ambos se sentían mal. Ella no quería ser una heroína solo para derrotar a los villanos o incluso solo para salvar a la gente. Quería ser una heroína para poder crear un mundo que fuera realmente seguro. Tsu había dicho que podían crear cualquier mundo que quisieran y Ochako sabía qué tipo de mundo era ese. Un mundo donde todos tenían la oportunidad de tener una vida normal si querían una. Ser un héroe se trataba menos de lo que era correcto y más de crear un mundo en el que las personas realmente tuvieran la oportunidad de ser felices y Ochako hiciera lo que fuera necesario para llegar allí. Hitoshi miró con una sonrisa mientras Eri corría hacia los brazos de Aizawa. Papá Sawa. Hola Eri. ¿Tuviste un buen día? Aizawa le dedicó una suave sonrisa y se volvió hacia Hitoshi. ¿Algún problema? Hoy no. Informó Hitoshi. Solo los paparazzi de siempre. No te preocupes papá, Hitoshi me cuida muy bien. Eri sonrió.
Bien. Aizawa sintió con satisfacción y alborotó su cabello. ¿Por qué no vas a prepararte para ir a la cama? Necesito hablar con Shinzo por un minuto. Eri asintió y volvió corriendo a su habitación. Aizawa le hizo un gesto a Itoshi para que lo siguiera y lo llevó a la cocina. Itoshi se sentó en la mesa mientras Aizawa les servía café a ambos y dejaba las tazas sobre la mesa. Entonces, ¿de qué querías hablar conmigo? Itoshi preguntó después de un momento. Espero no estar reprobando tu clase. Aizawa lo miró cansado. A diferencia de algunos de tus compañeros de clase, en realidad estás bien con tus calificaciones, asumiendo que sigues haciendo tu tarea. No, se trata de una pasantía. Itoshi frunció el ceño. ¿Pasantía? Pensé que habíamos dejado de hacerlo desde que Aux cambió de bando. Me he estado demorando, pero técnicamente todos los programas aún están en su lugar. Dijo Aizawa. Nezu obviamente nunca lo suspendió y todos los estudiantes de último año han tenido la opción de permanecer en sus lugares de trabajo, suponiendo que los héroes con los que trabajaban no se jubilaran. Hice que algunos héroes se acercaran. ¿Quiénes son los héroes? Itoshi preguntó. Aizawa mantuvo contacto visual. Las Wild Pussycats. Itoshi parpadeó. Pensé que se retiraron después del campo de entrenamiento. Aizawa suspiró. Tomaron un permiso de ausencia, pero no se retiraron por completo. Con la excepción de Ragdoll, todos ellos han estado realizando pequeñas misiones aquí y allá. Nada importante, pero lo suficiente para calificar como héroes activos. ¿Pero por qué recomendarme? Preguntó Itoshi. Si solo querían un estudiante, Tsuo o tal vez incluso Kirishima, preguntaron por ti específicamente. Dijo Aizawa. Tampoco tiene ningún sentido para mí, porque tienes razón. Tus estilos de lucha no coinciden y, objetivamente, muchos de tus compañeros de clase podrían aprender más de ellos que tú. Dicho esto, lo más probable es que haya una razón. Itoshi asintió. ¿Y quieres que averigüe qué es? Exactamente. Aizawa sacó una carpeta. Aquí está el papeleo si quieres firmar. Estoy dispuesto a probar una experiencia de pasantía corta, solo una semana. Eso debería ser suficiente para tener una idea de por qué te quieren y luego podemos extenderlo si quieres más tiempo. Itoshi miró la carpeta que Aizawa había deslizado sobre la mesa y asintió. Parecía que pasaría parte de las tardes y noches con las Pussycats, pero aún estaría presente durante el día para las clases y justo después de la escuela si necesitaba cuidar de Eri. Está bien. No hace falta decir que esto es bastante incompleto, así que hay algo que deba tener en cuenta. Has tenido 3 compañeros de clase que cambiaron al lado de los villanos. Aizawa dijo seriamente. Ya deberías conocer las señales a estas alturas. Mitsuki no estaba segura de en qué se había convertido su vida y tampoco estaba segura de si se suponía que debía estar feliz por eso o no, lo cual era preocupante porque estaba contenta. Claro, estaba más cerca de Inko que nunca y Rei se había metido en su pequeño grupo como si siempre hubiera estado destinada a estar allí, pero su hijo todavía estaba en el viento. Se suponía que ella era la que cuidaba a Katsuki y se aseguraba de que estuviera a salvo, pero, de nuevo, se suponía que él era un buen chico que quería ser un héroe, no un villano que parecía disfrutar lastimando a la gente y huía antes de incluso programar su cita en la corte. A veces se sentía tan culpable por él que se le revolvía el estómago y el hecho de que las cosas estuvieran empeorando en casa no las hacía mejores. Sabía que era porque Masaru se sentía tan culpable y enojado como ella, pero deseaba que él la mirara a veces. Ni siquiera tenían que hablar, ella solo quería que él estuviera allí, no solo físicamente, sino emocionalmente, pero eso no había sucedido desde antes de que Katsuki se descarrilara, por lo que no se hacía ilusiones. Probablemente era esa soledad constante lo que la hacía volver a tomar el té con Inko y Rei al menos 3 veces a la semana, a pesar de que Inko debería odiarla y Rei probablemente estaba un poco loca. Si no tenía a su marido ni a su hijo, ¿en quién mejor confiar que en otras mujeres, en otras madres, que entendían exactamente por lo que estaba pasando? Llegó un poco tarde hoy, no es que hayan fijado una hora oficialmente, pero sabía que Rei e Inko ya estarían allí, así que se apresuró un poco mientras recorría los ahora familiares pasillos del hospital.
Solo dio un golpe de cortesía antes de abrir las puertas de la habitación de Rei, solo para congelarse en seco cuando se quedó boquiabierta. Rei e Inko estaban allí, por supuesto, así como una mujer que no reconoció que probablemente era una enfermera, pero Mitsuki no la estaba mirando. No podía apartar los ojos del joven que estaba de pie a los pies de la cama. Estaba de espaldas a ella, pero Mitsuki aún podía ver claramente su cabello rubio que sobresalía en todas direcciones como si hubiera sido golpeado por una explosión. ¿Kakatsuki? ¿Quién? El joven se dio la vuelta, con una mirada confundida en su rostro, y Mitsuki se desinfló tanto de decepción como de alivio cuando se dio cuenta de que no era su hijo. Oh, lo siento. Mitsuki forzó una risa. Pensé que eras otra persona. Inko la miró con simpatía cuando Rei comenzó a presentar a los recién llegados. Mitsuki, sé que estás familiarizada con Touya y Shouto, pero no creo que hayas conocido a sus hermanos. Estos dos son Natsuo y Fuyumi, mis hijos del medio. Natsuo sonrió, encantado de conocerte. Mitsuki dio una sonrisa cansada. Por supuesto, este no era su hijo, era demasiado educado, sin mencionar que era un poco más alto y de un tono más claro de rubio. Ella no sabía lo que había estado pensando de todos modos. No había forma de que el personal del hospital permitiera que un asesino entrara aquí, y Katsuki ni siquiera sabía que ella había estado viniendo aquí, suponiendo que le importara lo suficiente como para visitarla. Probablemente ni siquiera quería verla, pero la verdadera pregunta era si ella realmente quería verlo. Natsuo y Fuyumi han estado trabajando para finalmente sacarme de aquí. Rei suspiró y se estiró. Tengo que admitir que va a ser bueno no ser más rehén del fantasma de Enji. Nunca deberías haber tenido que estar aquí en primer lugar. Natsuki se quejó. Deberías haberte dejado salir cuando papá murió, o al menos cuando se hizo público lo que nos hizo. Nunca fue tu culpa que estuvieras aquí en primer lugar. Bueno, eso es lo que sucede cuando actúas orgulloso de tus hijos que son villanos. Reprendió Fuyumi. ¿Pero vas a salir?, preguntó Inko. Eso es maravilloso. Bueno, todavía tengo que ir a terapia 2 veces por semana. Rei admitió. Pero es ambulatorio, por lo que finalmente puedo regresar a casa y estar con mi familia nuevamente. Bueno, no toda tu familia, dijo Fuyumi. Nunca volveremos a ser una familia completa y feliz, no desde que Touya y Shouto mataron. Ese barco zarpó mucho antes de que esos dos se unieran a la liga y lo sabes. Espetó Natsuo. Estoy bastante seguro de que zarpó desde la primera vez que papá golpeó a uno de nosotros, sino cuando decidió casarse con una peculiaridad en lugar de una mujer. Natsuo. Fuyumi jadeó. No, tiene razón. Rei interrumpió con firmeza. Yo también tuve parte en el abuso, Fuyumi, no finjas que no lo hice. La habitación cayó en un silencio incómodo y Mitsuki decidió romper el silencio. Entonces, ¿tienes algún plan para, después de este lugar? Rei tarareó pensativamente. Me gustaría hacer algo bueno, tal vez compensar algo de la miseria que he causado. Mamá, intentó Natsuo, pero Fuyumi lo interrumpió antes de que pudiera continuar. Creo que es una gran idea. Ella sonrió. Sé que mis estudiantes han estado luchando con todo, y hay muchas organizaciones de voluntarios que están buscando personas en este momento. Creo que sería una idea maravillosa. Inko estuvo de acuerdo. ¿Qué piensas, Mitsuki? Mitsuki miró entre ellos y se encogió de hombros. Será más interesante que estas 4 paredes, eso es seguro. Y si compensaba algo del daño que Katsuki había hecho, entonces, ¿cómo podría realmente decir que no? Ochako respiró hondo y apretó la mano de Tsu para tranquilizarse antes de entrar a la sala común. Sabía por qué necesitaba tener una conversación con sus compañeros de clase, pero aún así era intimidante acercarse a ellos y pedir ayuda. Todavía había una voz en su cabeza que sonaba como la suya, pero probablemente era la de Nezu, que le gritaba que se detuviera y siguiera adelante por su cuenta. Ella era fuerte, encontraría una manera de hacer que funcionara, no debería pasarle sus problemas a nadie más. Se obligó a seguir caminando. Ella podría hacer esto. Nezu estaba complacido.
Todo parecía encajar muy bien y parecía que todo volvería a la normalidad pronto y todo este caos no sería más que un recuerdo desagradable. Izuku Midori ya había marcado una gran diferencia, pero los humanos no eran más que resistentes. Sus sociedades eran más cómodas y más efectivas si resistían el cambio. Obviamente, se harían cambios, pero este momento de agitación, como muchos momentos similares en la historia, sería simplemente un problema sobre el que los niños escribieron ensayos en clase a medida que la sociedad progresaba constantemente como siempre lo había hecho. No eran solo las sociedades humanas las que eran resistentes de esta manera, sin embargo, los humanos individuales lo eran aún más. Era admirable lo lejos que podían llegar cuando uno simplemente les daba el empujón correcto. Neso había descubierto que la mayoría de los humanos vivían muy por debajo de su potencial. Siempre creyeron que estaban en sus límites, pero cuando llegó el momento de la verdad, casi nunca fallaron en ir más allá. Plus Ultra. Solo mira a All Might. Había sido, a todos los efectos, un humano completamente anodino. Ni siquiera había tenido una peculiaridad en su nombre cuando Nana Shimura lo había encontrado y, sin embargo, mira todo lo que había logrado. No solo se había convertido en el héroe número 1, sino en un símbolo de paz. Había ido más allá de esas tontas limitaciones humanas a las que tanta gente le atribuía y se había convertido en lo que el mundo necesitaba. All Might era una prueba de que los humanos individuales no estaban limitados en la forma en que pensaban que lo estaban. Y ahora Ochako estaba siguiendo el mismo camino y levantando a otros humanos junto con ella. Él había estado observándola y guiándola cuidadosamente, por supuesto, era su deber como educador. Había visto la esperanza que ella había brindado a todos y estaba muy complacido con la forma en que había dado un paso al frente cuando ninguno de los otros héroes lo había hecho, convirtiéndose en el nuevo símbolo que se necesitaba para mantener estable a la sociedad durante una época de agitación y ahora. Parecía que estaba alentando a sus compañeros de clase a hacer lo mismo. Dividir las patrullas entre ellos era una idea decente, incluso si corría el riesgo de hacer que Uraraka fuera menos visible. Sin embargo, valdría la pena, suponiendo que la calificación percibida tanto del riesgo como del esfuerzo animaría a sus compañeros de clase restantes a dar el primer paso para ir más allá de sus limitaciones también. Lo más probable es que tomaría un poco de tiempo y esfuerzo, por supuesto, y Nezu tendría que tener cuidado de alentarlos a todos, pero esto la establecería como líder en su clase, lo que solo ayudaría a generar credibilidad entre las masas. Sí, un ejército de heroicos estudiantes con Uraraka como un poderoso símbolo a la cabeza sería más que suficiente para enfrentarse a la influencia de Mastermind y traerlos de regreso a una sociedad más estable. Las cosas iban bastante bien, por cierto. 3 días después de su pasantía, Itoshi todavía no tenía idea de por qué las Pussycats lo habían solicitado. Había estado tratando de hacer lo que Aizawa le había enseñado. Permanecer en silencio, observar todo, husmear cuando pudiera, todo menos lavarles el cerebro para recopilar información. Aizawa había dicho que reconocería las señales de alguien que estaba considerando convertirse en villano, pero en ese momento no estaba seguro. Parecía que todos tenían el potencial de volverse contra los héroes si se les daba el empujón correcto, por lo que era difícil saberlo. Hasta ahora, había notado algunos cambios en los meninos desde el campo de entrenamiento. En primer lugar, no estaban trabajando en conjunto perfecto como lo habían estado en ese entonces. Itoshi no podía identificarlo, porque no lucharon, al menos, no frente a él, pero había habido una especie de tensión tácita desde que llegó. Ragdoll parecía el más enojado de todos, por lo que se parecía más a Bakugo si Itoshi los estaba comparando con sus compañeros de clase, pero Mandalay probablemente estaba en segundo lugar. Si Tiger se convirtiera en villano, probablemente sería por las mismas razones que Tokoyami. Inicialmente, parecía que él y Pixie Bob eran los que menos probabilidades tenían de convertirse en villanos, pero la familia que habían creado era tan importante para ellos que si los otros dos se convirtieran, probablemente los acompañarían. Básicamente, había potencial, pero nada sólido todavía que pudiera reportar a Aizawa. Actualmente estaba en el bosque practicando su arma de captura.
Las Pussycats no querían que se alejara demasiado, por lo que aún podía ver la casa principal, pero era suficiente para darle espacio para moverse. Solo había estado usando los árboles como objetivos, lo que funcionó bastante bien, y le permitió usar el entorno para practicar usando su propio peso corporal e impulso cuando se ancló en un árbol. Fue una buena sesión de entrenamiento, pero nada especial hasta que escuchó un óxido detrás de él. Se dio la vuelta justo a tiempo para ver un pequeño monstruo de tierra que venía hacia él y lo golpeó con ambos pies, derribándolo hasta convertirlo en polvo. Itoshi aterrizó agachado, listo para otro ataque, pero en cambio, Pixie Bob simplemente salió tranquilamente de detrás de los árboles. Itoshi le dio una mirada sospechosa, ¿eso fue una prueba o algo así? No. Simplemente pensé que sería un entrenamiento más efectivo si no supieras que se avecina. Pixie Bob dijo con una sonrisa. ¿Cómo está yendo? Itoshi se encogió de hombros. Por lo general, trabajo en un entorno urbano, pero un nuevo entorno está bien, supongo. Pixie Bob asintió en comprensión y creó un nuevo monstruo de tierra. Era pequeño, del tamaño y la forma de un cachorro, y en lugar de enviarlo para atacarlo, simplemente se sentó en el césped y comenzó a jugar con él mientras corría. Supongo que te estarás preguntando por qué te llamamos. Ha estado en mi mente. Itoshi dijo, sentándose lentamente a su lado. ¿De verdad me vas a dar una respuesta? Lo mejor que puedo. Pixie Bob frunció el ceño. Espero que comprenda que algunas cosas son delicadas, por lo que es posible que falten detalles en algunas áreas. Somos héroes. Itoshi asintió. Algo de secreto es de esperar. Pixie Bob asintió y respiró hondo. ¿Cuánto sabes sobre lo que pasó Eri antes de que Master Mind la rescatara? Era tarde cuando Itoshi regresó de su pasantía con las Pussycats. Estaba cansado y quería meterse en la cama más que nada, pero no podía, no hasta hablar con Aizawa y decirle lo que le habían pedido que hiciera. Aizawa estaba despierto. Afortunadamente Itoshi estaba agradecido de que ambos tuvieran insomnio cuando Aizawa colocó 2 tazas de té sobre la mesa. ¿Cómo estuvo la pasantía, niño? Informativa. Itoshi dijo vacilante. ¿Dónde está Eri? Aizawa le dio una mirada intrigada, dormida. ¿Por qué? Bueno, ¿sabes cómo me dijiste que buscara señales de que las Pussycats estaban cambiando de señal? Itoshi se quejó. Bueno, es difícil pasarlo por alto cuando están ondeando banderas rojas en tu cara. Aizawa hizo una mueca. Entonces se han unido a la liga. No exactamente. Itoshi tarareó. Creo que van con más de la ideología de Stein. Ya sabes, como si estuvieran de acuerdo con ensuciarse las manos si es por el bien común. Para resumir, están tratando de matar a All for One. Es una meta admirable y les deseo mucha suerte, porque definitivamente la van a necesitar. Los ojos de Aizawa se entrecerraron. ¿Qué quieren con Eri? Excavaron los experimentos de Overhaul. Itoshi dijo. Piensan que tienen el poder de matar a All for One, pero solo si es completamente impotente y la única forma de hacerlo sería obtener tu ayuda, lo cual no va a suceder, o pueden intentar recrear la peculiaridad cancelando fórmula, pero para hacer eso, necesitan el ingrediente activo. Tanto Itoshi como Aizawa se dieron la vuelta para ver a Eri de pie en la puerta y Aizawa suspiró. Eri, pensé que estabas en la cama. Eri negó con la cabeza. Te escuché hablar sobre Overhaul. ¿Qué está sucediendo? Itoshi le lanzó una mirada a Aizawa. ¿Quieres que le diga, verdad? Tiene que ver con ella, por lo tanto, ella tiene derecho a saber. Dijo Aizawa. Pero para que lo sepas, Eri, ambos somos héroes. Podemos manejar lo que sea que esté pasando y no tendrás que preocuparte por eso. Es tu elección. Eri lo miró intensamente. Dime. Por favor. Aizawa le hizo un gesto a Itoshi para que continuara. Adelante. Eri asintió con la cabeza y Itoshi respiró hondo. Bueno, en este momento, los Wild Pussycats están trabajando con los villanos. Quieren recrear la fórmula de Overhaul para poder usarla en un villano muy malo, pero para hacerlo, necesitan tu ADN. Insisten en que no te quieren a ti, solo una muestra de tu sangre, pero eso es todo lo que me han dicho. Eri pensó por un momento. ¿Confían en ellos? No. Aizawa respondió honestamente. No, no lo hacemos. No están pensando con claridad.
Están cegados por el dolor, la ira y la venganza, lo que nunca conduce a una buena toma de decisiones. Oh. Eri dijo en voz baja. ¿Quién es el villano que están tratando de detener? All for One. Y Toshi explicó. Él puede usar múltiples peculiaridades, lo que significa que no pueden vencerlos solos, no sin algo que iguale el terreno de juego. Ahí es donde entra en juego la fórmula de Overhaul. Si pueden dosificarlo con eso, podrían tener éxito y, si tienen suerte, sobrevivir. Tal vez funcione y tal vez no. Dijo Aizawa. Si todo sale según su plan, lo hará, pero es muy probable que nunca tengan la oportunidad de administrar la droga antes de que él los mate. Es un plan arriesgado y yo personalmente no lo haría, pero es lógico, hasta dónde llega. Me tomó cancelar sus peculiaridades incluso para que lo arrestaran, por lo que no tendrán ninguna posibilidad si tiene sus peculiaridades disponibles. No tienes ninguna obligación con ellos. Y Toshi dijo. Si quieren intentar ser asesinados por un villano que podría haberse enfrentado cara a cara con All Might, lo haré. Y Toshi la miró. ¿Qué? Eri respiró hondo. Papá Sawa. Dijiste que ayudaste a arrestarlo antes, ¿verdad? No quiero que te persiga cuando salga. Esa es la dulce Eri. Aizawa dijo secamente. Pero puedo manejarme solo. Sí. Y tienes que recordar que están tratando de matarlo. Itsushi le recordó. Si les das tu sangre, estarías ayudando a provocar la muerte de un hombre. A veces, los villanos son tan peligrosos que deben ser eliminados de forma permanente. Eri dijo simplemente. Overhaul lo fue. All for One no suena diferente. Hubo un momento de silencio mientras los otros dos procesaban eso antes de que Aizawa suspirara. Hablaré con Recovery Girl y veré si está dispuesta a sacar un poco de sangre. Eihiro miró hacia la ciudad mientras esperaba que Mina regresara de traerles café. El mundo había cambiado tanto y, desafortunadamente, él también. Era difícil confiar en alguien o en algo cuando lo habían traicionado tantas veces. Primero, Todoroki se unió a la liga, luego la comisión de héroes resultó ser corrupta, pero luego Bakugo, ¿cómo se había perdido el gran matón que Bakugo realmente era? Estaba ahí, frente a él todo el tiempo, pero lo había ignorado, así que entre eso y lo que había pasado con Tokoyami, Eihiro ni siquiera podía confiar en sí mismo. Deja de mirar el horizonte como si te ofendiera personalmente. Mina patinó detrás de él, una taza de café en cada mano. ¿Escuchaste lo que dijo Uraraka? Estas patrullas son para proteger a las personas, no para derribar cosas. Eihiro se burló, ni siquiera si esas cosas no sirven para nada, villanos. Mina le dio una pequeña sonrisa y se sentó en la repisa a su lado. Bueno, tal vez algunos villanos. Eihiro le dedicó una breve sonrisa y volvió a contemplar el horizonte. Las cosas solían ser tan fáciles en la escuela secundaria. Sí. Mina dijo. ¿Alguna vez has pensado en cuánto hemos cambiado todos desde entonces? Quiero decir, tu cabello es de un color completamente diferente. Eihiro la miró con cansancio. He estado pensando más en cómo ha cambiado el mundo. Solía saber lo que era bueno y malo, ¿sabes? Y ahora no puedo confiar en nada. Tal vez eso es porque estás tratando de forzar las cosas para que sean buenas o malas. Mina tomó un sorbo de su café y miró hacia las pocas estrellas que podían ver. Toma Tokoyami por ejemplo. Estábamos tan convencidos de que era malo y trabajaba con los villanos, pero probablemente le quedaba algo bueno hasta que se unió a la liga. Y aunque Bakugo era una mala persona, a veces todavía hacía cosas buenas. Sería mucho más fácil si las cosas fueran en blanco y negro, pero no lo son, solo son grises. Eihiro gimió, estás empezando a sonar como Aizawa. Mina trató de contener una sonrisa, eso es completamente ilógico. Estás expulsado. Ambos se echaron a reír y Eihiro suspiró. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Somos buenos o también somos algo intermedio? Mina frunció el ceño y pensó por un momento. Creo que todos están en el medio, pero, ¿eso tiene que ser algo malo? Tal vez no. Eihiro tomó su mano y la apretó. Tendremos que ver. Aok sostuvo a Davi por la cintura mientras volaban de regreso a la base.
Acababan de terminar de hacer un último control con todos los villanos que iban a ayudarlos con la redada y todos sus preparativos iban bien, con la excepción de algunos contratiempos, pero los planes que el autor intelectual había dejado detrás eran lo suficientemente completos como para que, incluso si no predijera todos los escenarios, había suficientes recursos para que la liga pudiera llenar los espacios en blanco. Casi todos los villanos que Mastermind había enumerado habían accedido a ayudar y Shigaraki ya había desempolvado al resto para que no pudieran revelar sus planes, por lo que no había nada de qué preocuparse. Detengámonos aquí. Davi hizo un gesto hacia un rascacielos en el que a veces pasaban el rato. Todavía no estoy listo para volver a la base. Aunque se rió y sacudió la cabeza, pero de todos modos dejó que una corriente ascendente los llevara al techo. Admítelo, solo quieres una excusa para pasar más tiempo a solas conmigo. Davi sonrió cuando aterrizaron, nunca probarás eso. Aux puso los ojos en blanco y se rió, claro. Nunca. ¿Cómo está tu polluelo? Davi cambió de tema. Parece estar encajando bien con el resto de la liga. Aux sonrió con cariño, sí, seguro que le están empezando a crecer las alas. Tan terrible como fue, estoy un poco contento de que su clase lo haya expulsado. Le ayudó a darse cuenta de lo que realmente puede llegar a ser. Me alegro de que lo tengamos a él también. Dijo Davi. Dark Shadow será perfecto para la redada. Me pregunto cómo reaccionará Midoriya. Tokoyami es una de las pocas cosas que no planeó. Estoy seguro de que estará feliz por eso. Aux dijo. Y planeó lo suficiente de todo lo demás para que no tengamos problemas para incluir a mi polluelo en la redada. La mayor preocupación son las Pussycats. Davi levantó una ceja, nos van a traicionar, no. Van a intentarlo. Aux se encogió de hombros. Y sé que tenemos planes, pero, bueno, siempre hay elementos que no podemos planificar. Fin de la parte 8. Y hasta aquí con el video, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.